Bueno, vamos a retomar el ejercicio 7 entonces. Les recuerdo quién era la función del ejercicio 7, con la que estamos trabajando. Pasamos a escribir acá. Sí, la función era esta. Era, a priori, la A es un numerito, ¿sí? Que en la parte B le damos un número concreto. ¿Sí? Tangente de Z, Z, 0, menos 1. Bien, en la parte A, lo que tenemos que probar básicamente es que en un punto que nos daba la letra valía el teorema de la función implícita. ¿Sí? O sea, en la letra decía algo así. Probar que alrededor del punto 0 y sobre 2, 1, la ecuación f de x y z igual a 0, o sea, el conjunto nivel del 0 de la función f, ¿sí? Determina z en función de x y. Sí, de x y. Que esto es lo que escribimos en el formato del teorema de la función implícita, como lo escribimos nosotros con la phi. ¿Sí? Es decir, esto de acá. Y esto simplemente lo que teníamos que hacer es, bueno, ver que la función f efectivamente es C1, de hecho es C infinito. Ver que en el punto 0 pi sobre 2, 1 la función vale 0, es decir, que este punto está en el conjunto nivel del 0. Y la parte importante que tenemos que verificar es que la derivada según z parada en este punto era distinto de 0. ¿Sí? Eso era lo que nos permitía localmente despejar a z en función de x y. Ahora bien, también habíamos calculado todas las derivadas parciales, que se hacen las cuentas. En la parte B, ¿sí? Nos pedía hallar el A, tal que el punto 0 pi sobre 2 sea un crítico para la función phi. ¿Sí? Hallar A, tal que 0 pi sobre 2 sea crítico de phi. Esto simplemente es ver que el gradiente de phi se anule en ese punto. Pi sobre 2 igual a 0. Obviamente, cuando hacen las cuentas del gradiente, les va a quedar en función de A. Entonces tienen que elegir el A de tal forma que el gradiente se les anule. Y para eso lo que hemos hecho es hallar una formulita para el gradiente de phi. O si quieren una formulita para las derivadas parciales. Que básicamente lo que hemos hecho era considerarnos esta g, considerando esta función g de x y phi de x y derivando, hallamos fórmula para esto, para el gradiente de phi. ¿Sí? Y las formulitas, si quieren expresadas en cada una de las entradas del gradiente, o sea, las derivadas parciales, quedaba algo así. Era muy similar al del teorema de la función implícita para dos variables. La única diferencia es que lo que va a estar dividiendo es la derivada parcial según z. Esto quedaba así. Son F. Esto queda la primera derivada parcial. Y la segunda lo mismo, pero en la parte de arriba con una i.
Si se fijan, el formato es muy similar al de dos variables. Y, así. Bien, estas eran las ecuaciones a las que habíamos llegado a lo último de la clase pasada. Vamos a recuadrar. Bien, ¿tá? Con esas formulitas, ¿sí? Sustituyendo. Acá, lo único que tienen que saber es las derivadas parciales de f, que ya las habíamos calculado, y después hay que sustituir en 0 pi sobre 2, 1, esas expresiones. ¿Tá? Obtenemos esto. El gradiente de phi en el punto 0 pi sobre 2 igual a algo así. A más pi sobre 4, 0. Y de acá, para que esto sea 0, necesariamente A tenía que ser menos pi sobre 4. Y ahí terminó la parte B, que fue donde dejamos la clase pasada. Bien, la parte C va a usar esto. La parte C es calcular un límite donde voy a tener que usar al final del día un Taylor de la función phi. ¿Sí? Que es esto que está acá. En la parte C nos pide calcular este límite. Calcular límite. Hasta acá lo llevaron bien la clase pasada, no sé si lo volvieron a ver o lo volvieron a hacer. Si tienen alguna duda, vayan comentando. Estoy escribiendo el límite que hay que calcular. Sí, menos 1, 2. Esto sobre esto. Bien, ese es el límite que nos piden calcular. Observen una cosa. Primero, que esto está escrito todo en términos de potencias de x y potencias de i menos pi sobre 2. Eso ya nos está, o sea, la escritura ya nos está diciendo, o sea, el ejercicio está como apuntando a eso, a que consideramos el Taylor de la función phi parado en x, perdón, en 0 pi sobre 2. ¿Sí? Porque el Taylor de una función parada en el punto 0 pi sobre 2 se escribe en potencias de x menos 0, o sea, x, y i menos pi sobre 2. Por otro lado, aquí en el ejercicio C estamos suponiendo ya que el A es menos pi sobre 4. ¿No? Por lo tanto, el diferencial de phi es casi lo mismo que el gradiente. O sea, estamos hablando de transformación lineal y matriz asociada. El diferencial de phi va a ser 0, parado en el punto 0 pi sobre 4. Por lo tanto, lo que aproxime a la phi, lo primero que aparece va a ser el diferencial segundo, que es el que vamos a calcular ahora. ¿Sí? O sea, ¿por qué nos va a alcanzar con el Taylor de hasta orden 2? Porque lo que aparece abajo dividiendo justamente es la norma de la norma de la diferencia del punto xy al 0 pi sobre 2, que es lo que estima el alejamiento. ¿Sí? Es decir, recuerden que el resto de un Taylor parado en xa menos. Sí, no. Este es el Taylor, o sea, el resto de orden 2 del Taylor parado en el punto a, b. Esto cumplía, que es decir, divido el resto por x menos a al cuadrado y menos b al cuadrado. ¿Tá? Esto tendría a 0 cuando x tiende a A y tiende a B. ¿Tá? Es decir, que lo que está acá abajo es lo que me va a matar al resto del Taylor. Es lo que estoy diciendo. Por eso alcanza con ir hasta orden 2.
Esto igual ahora lo vamos a ver en particular en este ejercicio. Bueno, ¿cómo calculamos el Taylor de phi? Taylor de phi centrado en el punto donde voy a calcular el límite, ¿no? En 0 pi sobre 2. Tenemos esto. El Taylor es primero, lo evalúo en el punto. La aproximación, la primera aproximación, después viene la aproximación lineal, que es el diferencial. Y lo evalúo en la diferencia de xy, o sea, en el vector de diferencia entre xy y 0 pi sobre 2. O sea, x menos 0, x y menos pi sobre 2. Y después viene el diferencial de orden 2, 0 pi sobre 2. De nuevo evaluar lo mismo. ¿Está? Y esto es más un resto. El resto de orden 2. Bien. ¿Qué sabemos de acá? Bueno, sabemos que phi de 0 pi sobre 2 es 1. Recuerden que phi, o sea, para que se hagan una especie de dibujito, va a ser necesito 3. O sea, así. Esta es x, esta es y esta es z. En donde estamos trabajando es x es igual, en el punto 0 pi sobre 2 está x igual a 0, igual a pi sobre 2, y z va a ser igual a 1. Ahí está el puntito. Lo voy a poner con color. Lo que estamos diciendo es que el conjunto de niveles cerca de i es un pedazo de un gráfico, una función phi. Es decir, esto es el gráfico de una función phi que está definida por acá. O sea, vamos a ponerle color azul. Cerquita de este punto, ¿sí? Lo que está arriba es el gráfico de phi. En particular, justamente, el phi lo estamos construyendo de tal forma que phi de este punto sea el punto de arranque, el punto 0 pi sobre 2, 1. Por lo tanto, phi de 0 pi sobre 2 es justamente 1. Y me olvidé ponerlo acá. Es 1. Bien. Lo que estoy diciendo entonces es que esto que aparece acá es un 1. Por otro lado, para el a que habíamos hallado, el diferencial ahí se anula. Esto es igual a 0. Entonces lo que queda hallar es el diferencial segundo. Es decir, tenemos que hallar las derivadas parciales de orden 2 de la función phi. Ahora bien, para eso hay dos caminos. Tenemos que hallar estas derivadas, ¿no? Y está. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Dos caminos distintos, pero llegan a lo mismo, obviamente, ¿no? Una forma es considerar esta función, que ya la hemos considerado, x y phi de xy, y en función, esta función por las dudas es función constante igual a 0, es evaluar a la función, perdón, no, acá lo escribí mal. Esta función es constante igual a 0, ¿sí?
Voy a poner igual. La función es constante igual a 0. Entonces, en función de las derivadas parciales de la g, calcula las derivadas parciales de la phi. ¿Sí? Simplemente agarran la expresión, sustituyen la z por phi de xy y empiezan a derivar. Y ahí empiezan a despejar la derivada parcial que les aparece. En función de, por ejemplo, delta, la derivada segunda de esto, despejamos esto. Y así con el resto. Esta es una forma para hallar expresiones de las derivadas segundas y de las derivadas de cualquier orden. Simplemente hacer lo mismo con esa g. Y la otra sería la formulita. Derivar las fórmulas que habíamos hallado. ¿Sí? Son las formulitas de allá arriba, ¿no? Las que recuadré en rojo. Las dos formas se llevan. Me parece que la primera forma es más cómoda para hacer las cuentas. ¿Sí? Yo en realidad hice la segunda y son muchas cuentas. No es que sean difíciles, sino que son bastantes. O sea, tienen que derivar las expresiones que les aparecen ahí. Y tanto se tienen que usar la regla del cociente, después van a tener que usar la regla de la composición para las derivadas, etc. De cualquiera de las dos formas, llegan bien. Simplemente lo difícil es hacer las cuentas. Es lo único difícil. Pero una vez que hacen las cuentas y evaluando, ¿sí? Obtenemos esto. Les voy a escribir acá ya. La derivada parcial según 2 veces x, o sea, obtenemos esto. Voy a escribir acá. Obtenemos. ¿No? Luego de las cuentas que no voy a hacer ahora. ¿Sí? La derivada parcial 2 veces de phi según x, evaluada en 0 pi sobre 2. Por las dudas, o sea, las formulitas de ahí en rojo le van a quedar expresiones de este tipo. O sea, por ejemplo, la de arriba, por ejemplo, esta, bueno, con color. O sea, para que no se asusten ya con las cuentas. Esta, por ejemplo, es la derivada parcial según x evaluada ahí, les va a quedar algo así. A por phi de xy. Este A después va a ser menos pi sobre 4, ¿no? Más al cotangente de phi de xy más 2 por phi de xy coseno de 2x más y. Y todo esto lo tienen que dividir sobre la derivada. Esto es la derivada según x. ¿Sí? Y todo esto tienen que dividir, o sea, acá con un menos. Y todo esto sobre la derivada según z, que les va a quedar algo así. Ax más. Por esto le digo que es una porquería las cuentas. ¿Sí? Tienen que derivar toda esta expresión. Xy al cuadrado seno 2x así. Por ejemplo, esta expresión es la derivada parcial según x. Toda esta expresión la derivan según x de nuevo y consiguen la derivada segunda de phi respecto de x dos veces. ¿No? O sea, son cuentas. La dificultad está en hacer bien las cuentas. Y bueno, después que hacen las cuentas tienen que evaluar, ¿no? Evaluar en 0 pi sobre 2. Y esta me dio mi 4. La cuenta con respecto a y cuadrado, o sea, 2 veces y, me da 2. Me dio 1. Y según x, la derivada cruzadas, las dos que son iguales,
me dio 2. Les voy a recuadrar estas. ¿Está? Y por lo tanto con esto ya tenemos el Taylor. ¿Sí? Recuerden que este es el que va multiplicado por x al cuadrado, este es el que va multiplicado por y menos pi sobre 2 al cuadrado, y este es el que va multiplicado por x por y menos pi sobre 2. Acuérdense que el Taylor, que acá creo que me olvidé ponerlo, este de acá está dividido entre 2. No se olviden de eso. Yo me olvidé. Este está dividido 2. ¿Sí? El de orden 3 está dividido 3 factorial, etc. Entonces el Taylor de orden 2 va a quedar así. Phi de xy va a ser igual a, recuerden cómo era, ¿sí? 1 más 0 más el diferencial de orden 2. Entonces les queda 1 más este por x al cuadrado, pero como está dividido 2, me va a quedar un 2. ¿Sí? O sea, este más 2x al cuadrado. Este, de nuevo, como está dividido entre 2, el diferencial de orden 2, este me queda más un medio por y menos pi sobre 2 al cuadrado. Y después las derivadas cruzadas. Como las derivadas cruzadas aparecen dos veces, o sea, se repiten según x y según y, según y según x. Esto tengo que multiplicar por 2 porque aparece dos veces, pero al mismo tiempo lo divido por 2 porque el diferencial de orden 2 se divide entre 2. Entonces es como que no le haga nada, me queda más 2 por x por y menos pi sobre 2. Bien, entonces este es el Taylor más el resto. Obviamente que yo siempre les digo que no lo borren el resto hasta el final, hasta el que hagan la cuenta, déjenlo ahí. Que cuando se tenga que morir, se va a morir el resto. Sustituyendo en el límite, fíjense que hay un montón de cosas que se van a borrar. El límite está por allá arriba. Fíjense que este 1, que me aparece acá, o sea, donde está el phi de xy, voy a poner toda esta expresión larga. Este 1 que aparece negativo se va a tachar con este 1. Fíjense que el último factor, menos 2x por y menos pi sobre 2, se va a tachar con este de acá, 2x por y menos pi sobre 2. Después el menos 3x al cuadrado sobre 2 se va a sumar al 2x al cuadrado. Este lo puedo ver como 4 sobre 2x al cuadrado. O sea que este sumado a este me va a quedar menos x al cuadrado sobre 2. Y bueno, este de acá no se modifica. Entonces, si teniendo en cuenta eso, sustituyendo el límite, me va a quedar así. Límite cuando x y tiende a 0 pi sobre 2 de, me va a quedar x al cuadrado sobre 2 de sumar este al otro, más y menos pi sobre 2 al cuadrado sobre 2, que es este que está acá. Y después este se me cancelaba y el 1 se me cancelaba, o sea, después solo me queda el resto. Y abajo obviamente me queda por lo que estaba viviendo antes. Era esto. Y ahora este límite ya está. Este límite, el resto, divido esto, me da 0 por definición del resto. ¿No? Y esta presión que aparece a la izquierda es exactamente la mitad de lo que está abajo. ¿No? Por lo tanto, este límite tiene que ser un medio más 0, o sea, un medio. Ahí terminaría el ejercicio. Obviamente, yo me comí acá, escribo las cuentas. Esa háganlas ustedes. La dificultad es simplemente en ser cuidadosos a la hora de hacer las derivadas, pero no hay dificultad intelectual, simplemente mecánica. Bien.
Y acá terminaría el ejercicio. Sí, esta es la última parte. Terminé el C. Bien, ¿cómo están? ¿Me siguieron? Bien. Bueno. Este es el único ejercicio creo que hicimos en R3. Pero el resto son iguales. ¿Sí? Por lo general siempre queremos despejar la Z en función de X, Y. Podría ser que despeje Y en función de X y Z o al revés. O sea, la Y en función de. Perdón, la X en función de Y, Z, etc. Pero creo que en todos los ejercicios prácticos siempre despejamos Z en función de X, Y. Que es lo más natural si pensamos en gráficos. Por cómo hacemos el gráfico por lo general. Bien, el ejercicio que quería encarar ahora es el 9. Vamos a terminar. Es un verdadero o falso. ¿No? No sé si alguien lo encaró. Vamos a intentar discutirlo un poco. Bien, ¿qué dice el ejercicio 9? Yo les digo. Básicamente nos dan las hipótesis del teorema de función implícita. ¿Sí? Dice, sea f definida en U incluido en R2 a R de clase C1. Tenemos el punto 1, 2 en el interior del dominio. ¿Sí? O si quieren, piensen que, perdón, del U. O si quieren ya piensen que el U es abierto. Es abierto. Tenemos el punto 1, 2 adentro. F parado en ese punto es igual a 0. Y la derivada parcial según I en ese punto es distinta de 0. Si se fijan, son exactamente las condiciones que pedimos para el teorema de función implícita. Pero ahora en vez de escribir directamente la tesis del teorema de función implícita, nos dan 3 afirmaciones que son un poco distintas. Hay que ver si son verdaderas o falsas. Bien. La primera afirmación dice lo siguiente: existe un intervalo B, con 1 en B, y una función phi de B en R, continua, tal que phi de 1 es 2, y para todo X en B, phi de F de X, phi de X es igual a 0. Bien, ¿qué les parece eso? ¿Es verdadero o falso? Vamos a empezar a hacer un dibujito. A ver si alguien lo hizo. O lo está pensando. ¿Alguien lo pensó? Se fijan, estamos en las hipótesis del teorema de función implícita. Eso quiere decir que alrededor de este puntito, f a la menos 1 de 0 es un pedazo de un gráfico. O sea, se puede ver como un pedazo de un gráfico. Vamos así. Por ejemplo. Entonces, f a la menos 1 de 0. Bien. Bueno, si es verdadero o falso,
En realidad, si solo me tiran el verdadero o falso, me están diciendo poco. Me tienen que ayudar un poco más. ¿Por qué es verdadero? ¿Por qué es falso? A ver. Mira que el A es el fácil del A y B y C. Así que este debe ser el que deberían sacar. ¿Y? Bien. Una ayudita. Fíjense en el dibujo. ¿Ah? Parece cerca del punto 1, 2. ¿Es verdad que existe algún intervalo B, que está por acá el B, por las dudas? Vamos a usarlo con azul. Esto es B. ¿Es verdad que existe un intervalo B y alguna función phi que cumple que phi manda el punto 1 en este y para todo x en el intervalo azul, f evaluado en el gráfico vale 0? No es exactamente la tesis, pero de hecho es más débil que la tesis, pero sigue siendo verdad. O sea, la tesis implica esto, es lo que estoy diciendo. Con f de x,2. No, sí, f de x,2, así como lo escribiste, es una función de una variable sola. Así que no puedes aplicar ningún teorema. Así, necesitas una función de dos variables. Pero sí tiene que ver con la tesis del teorema de función implícita. ¿Sí? El teorema de función implícita nos dice que existe una phi tal que se cumple esto que está acá, sí, solamente sí. O sea, recuerden, teorema de función implícita. Ah, nos dice que existe I, J, intervalos de 1 y 2 respectivamente, intervalos que contienen 1 y 2, respectivamente, y una función phi que va de I en J, tal que phi de x es igual a I, ¿no? Sí, solamente si f de x, y es igual a 0. Esto es lo que nos dice el teorema, y el teorema vale, pues estamos en las hipótesis. ¿Ah? En particular, ¿ah? Por este de acá, ¿sí? Esa flechita del sí solo sí, ¿ah? Lo que nos dice es que si y es igual a phi de x, entonces f de x, y, o sea, el y es phi de x, es igual a 0. ¿Ah? Y esto vale para todo x en el intervalo y, obviamente. ¿Sí? Esto de acá arriba vale para todo x, y en y por j. Por j. Pero para la ida, en realidad, tengo esto. Se dan cuenta que solo con un ida del sí solo sí ya tengo la tesis que me piden el A. Por lo tanto, esto es recontra verdadero. La fundamentación es esto. Es decir, lo que nos están dando es algo más, todavía más liviano que la tesis de teorema de función implícita. El teorema de función implícita nos dice un poco más que esto. Nos dice no solo que tenemos una phi que cumple esto, sino además que si se cumple que f de x, y es igual a 0, entonces la y, esa que aparece ahí, era ahí en el gráfico de phi. No es lo mismo lo que dice, pero es más débil. Como vale lo fuerte, vale lo débil. ¿Se entendió medio por arriba lo que acabo de decir? Es decir, estamos usando solo esto del teorema. Del sí solo sí, solo con eso ya nos alcanza.
En el dibujito es claro. En el dibujito, esto que aparece acá, entre ese cuadradito, si este es el J, si quieren, acá me va a pasar un intervalito J. Lo que aparece ahí es un gráfico de una función phi por el teorema de la función implícita. Y ese gráfico es el que me sirve para decir. La función de ese gráfico es la que me sirve para decir esto que está acá. Es simplemente agarrar el teorema, escribirlo, lo que dice, y ver que la función phi del teorema me sirve para decir esto que está acá. Más aún, acá me dice que la función es continua. Nosotros sabemos por el teorema que la función incluso es derivable. Tenemos más información que eso. Bien. Vamos a la afirmación B. ¿Se entendió lo que dije? Por favor, si no me entienden, digan no, no me cerró. Bueno, vamos a la parte B. A la parte B me dice, necesariamente, existe un intervalo B abierto con 2 en el numerito 2 en ese intervalo, ¿sí? Y una función psi definida en B, tal que la función psi manda el 2 en el 1 y la función f evaluada en psi de i, i sea igual a 0 para todo i en B. Bien, este es falso, este es verdadero, ¿por qué sí, por qué no? A ver, piensen un poquito. ¿Qué es lo que está cambiado acá? Dice que estamos como escribiendo una tesis similar a la de arriba, la única diferencia es que ahora, en vez de escribir x en función de y, perdón, en vez de escribir y en función de x, estoy escribiendo x en función de y, ¿se dan cuenta? Como que el psi de y sería el x. Aunque sea continua, no puedes afirmar la derivada. ¿En cuál te referís, Giuliano? ¿En la parte A que hicimos recién? Ah, la función esta de la parte B, en el verdadero o falso, dice continua, sí. A ver, continua. Ahora sí. Eh, aunque sea continua, puedes afirmar la derivada. O sea, si es continua, puede no ser derivable, obviamente. El teorema de función implícita, cuando lo tenemos con las hipótesis, nos dicen que además es derivable. En este caso, el B, no sé si puedo usar algún teorema todavía. Ahí va. Es verdad que es falso, pero tengan cuidado con la justificación. ¿Sí? Vamos a verlo con más cuidado. ¿Está? ¿Por qué? Porque yo puedo tener, o sea, la derivada de... la clave está en esta palabra. ¿No? En necesariamente. ¿Sí? Necesariamente existe un intervalo B abierto con bla 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 bla. ¿Está? Necesariamente quiere decir que en todos los casos, con estas hipótesis que tenía arriba, funcionaría esta afirmación. Para cualquier caso. ¿Está? Eso es lo falso. Porque sí es verdad que puede suceder de que esto se cumpla en uno o muchos casos. ¿Está? De hecho, en el dibujito que hice ahí, ¿sí? Si se fijan en ese dibujito, vale esto que dice acá. Este dibujito, si se fijan adentro de ese cuadrado, eso lo pueden expresar como y en función de x o x en función de y. Si es una función monótona creciente, en ese pedacito se puede invertir. Es decir,
Si se fijan en el cuadrito más chiquito, se puede invertir. Es como si tuviera una recta x igual a y. La puedo ver como y en función de x o x en función de y. En ese dibujito, por ejemplo, sí se podría invertir. Pero yo podría tener un dibujito donde sea constante la función. Por ejemplo, con la derivada 0, como dijeron por ahí. Pero ojo, la derivada en x puede ser 0 y aún así esto ser verdad. Por ejemplo, esto es falso. ¿Sí? Vamos a ver, contraejemplo. O sea, lo único que hay que mostrar es que existe un ejemplo en el cual se cumplen estas hipótesis, o sea, se cumplen las hipótesis de lo que dice arriba, pero esta afirmación de acá de la parte B es falsa. Basta con considerar basta con tener f tal que el conjunto a nivel conjunto f la menos 1 es 0 sea así. O sea, imagínense que el dibujito que hice ahí arriba sería algo así. Hasta el 1, 2. Imagínense que el conjunto era así. Una recta. Esto sí lo puedo ver como y en función de x. Pero si lo miro como x en función de y, es como que esto fuera una función. O sea, como tener una vertical. Esto de acá que dibujé ahí no es una función. No es el gráfico de una función. Aunque si lo veo como x en función de y, esto es como una vertical. Entonces, si tengo un ejemplo así, en este caso pasa que la derivada según x es 0. Pero no por eso es que no tengo el gráfico, sino que es porque es vertical. Ahora vamos a ver. Por ejemplo, imagínense que... A ver. Imagínense que tuviera algo así. Perdón, ese es al revés. Así no. Así. Sería mal. Esa tangente. Algo así. Imagínense que el conjunto de nivel sea algo así. No, al revés, perdón. Así. Ay, no me salió. Como el del x a la 3, pero al revés. Sería. La gente es así. Y vendría así. Mira, eso es lo que quería hacer. Imagínense que tengo algo así. ¿Tá? Algo así. Sí, es un gráfico según de cualquier punto de vista que lo mire, como y en función de x o como x en función de y. Sin embargo, acá la derivada según x es 0. A lo que voy con este dibujito es que no es que esto es falso porque la derivada en x puede ser 0 de la f, ¿tá? Porque hay casos donde la derivada según x de la f es 0 y sigue siendo válido esto que está acá arriba. ¿Tá? Sin embargo, sí hay casos donde eso es falso. Por ejemplo, este dibujito. Este dibujito donde un conjunto de niveles es todo una fibra, una rectita así. Por ejemplo, a ver, este dibujo que acabo de hacer acá es, por ejemplo, tomar f de xy igual a y menos 2. A ver si esto está bien. ¿Sí? Ahí se fijan, si toman esa función, la derivada según y es distinta de 0, la función S1, bla, 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 etc. Se cumplen todas las hipótesis. Pero si se fijan, para esa función, f a la menos 1 de 0, que es el conjunto a nivel, son los puntos en los cuales esto vale 0. Son los x y, tales que y es igual a 2.
que es esta recta que está ahí. Para este ejemplo, se cumple todo lo que dice arriba, se cumple todo esto. Es una función de clase C1, el 1,2 está en el dominio, f en el punto 1,2 vale 0, la derivada parcial según i es distinta de 0. Vale todo eso, sin embargo lo que dice la parte b es falso, ¿no? El conjunto de nivel nunca lo puedo ver como una función de x a función de y, que es lo que está intentando decir. Bien. ¿Se entendió el dibujito? Esto de acá, si tengo un coso así, nunca voy a poder conseguir una psi, perdón, tal que su gráfico esté metido en el conjunto de nivel. Cualquier psi que me haga el gráfico, que lo tengo que ver con la cabeza torcida si quieren, cualquier gráfico de una tal psi tendría que ser algo que atraviese esto. Si pasa por acá, cualquier psi tendría que ser así. O sea, nunca podría ser vertical. O sea, esto es viendo a x en función de y, esto es una vertical. Entonces, este es un contraejemplo tonto que sirve para probar que eso es falso. Bien, la parte C. La parte C me dice si además de todo lo que nos dice antes, si además la derivada parcial es un poquito lo que estaban hablando por ahí, decía Juan, que es lo que yo estoy haciendo un poco de énfasis, porque viene ahora. Si la derivada parcial según x es igual a 0, entonces necesariamente no existe un b y una psi, ¿tá? Como arriba, como en la parte B, ¿tá? Está como en arriba, es decir, una psi que va allá de B en R, 2 en B y f de psi de i, como ahí, igual a 0 para todo i en B. Eso es falso, ¿no, profe? Eso va a ser falso, sí. Por ¿Tá? el dibujito que hiciste hace un rato, Exacto. de que es medio da vuelta ahí. Pero sí, ahí va, el dibujo que hice, por ejemplo, vale. ¿Sí? Es decir, fíjense en el dibujito este, que es la derivada parcial según x, es 0. ¿Sí? Entonces, no puedo construirme ninguna función psi que vaya de i en x, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y que me caiga dentro del conjunto nivel. Esta ecuación que está acá quiere decir psi de i, i está dentro del conjunto nivel. Pero el conjunto nivel es una vertical para i en función para x en función de y, entonces es imposible tener esto. ¿Sí? ¿Es que es re falso esto? Es decir, también el problema está en necesariamente, ¿no? O sea, hay que hacer énfasis en el necesariamente. Porque sí puede pasar que tenga esto, sí puede pasar que tenga derivada parcial de x igual 0, pero que exista. Es falso que pasa siempre. O sea, es falso que nunca existe esto. Perdón, estoy interpretando mal la letra. O sea, hay que hacer énfasis en el necesariamente. Lo que digo, lo que hay que buscar, el ejemplo de arriba no funciona. Perdón que les entreveré. El ejemplo de arriba es un ejemplo en el que no funciona esto. ¿Tá? Pero no es un contraejemplo para el C. Vamos de nuevo. Me los mareé un poquito. Es decir, es cierto que en algunas situaciones con esto, es cierto que en algunas situaciones con esto
no existen B y C como arriba. Por ejemplo, considerar el ejemplo que usamos hoy. Considerar el ejemplo dado en B. ¿Está? O sea, es cierto que si la derivada parcial según x es 0, puede ser que no exista esto. Pero no necesariamente pasa que no existe la B y que no existe la phi. Es decir, existen casos en los que pasa la derivada parcial según x es 0, pero sí existe la B y la psi. ¿No? Es decir, sin embargo, sí existen casos donde esto de la derivada parcial según x es 0 y existen tales B y psi. ¿Está? Por lo tanto, esta va a ser falsa. ¿Está? ¿Y por qué va a ser falsa? Porque es falso el necesariamente. Es falso que en todas las situaciones que se cumplan esto y las hipótesis de arriba, obviamente, ¿está? No existan las B. ¿Está? Estamos contradiciendo un para todo no existe. O sea, puede ser un poco engañoso eso. O sea, es decir, existen las dos posibilidades. ¿Está? Ahora lo que hay que ver es construir para mostrarnos, para demostrar que esto que escribo abajo es cierto, hay que construir una función f para la cual se cumplen las hipótesis de arriba, la derivada parcial según x es 0 y existe esta psi. Eso es lo que vamos a escribir ahora. Pero se dan cuenta de que si esto que escribí acá es cierto, es falso esto, eso es lógica nomás. ¿Sí? Lo que como está expresado capaz que es un poco entreverado. Bien. De esto vamos a escribir un ejemplo. De la primera parte sirve el ejemplo de arriba, de la segunda parte vamos a hacer uno ahora. Y este tipo de ejemplos ya lo hemos trabajado. Una función en la cual la derivada según x sea 0, pero aún así sea un gráfico. No sé si lo recuerdan. Exacto, ahí sí ve el menos x a la 3. Hay que adaptarlo para que cumpla las hipótesis de arriba, o sea, hay que correrlo un poquito, pero es exactamente la misma idea. La función x a la 3 o menos x a la 3, ¿no? Ahí lo dejé medio mal, pero la idea es que en el punto 0, 0 tiene tangente horizontal, eso quiere decir que la derivada según x es 0. ¿No? Y eso no me contradice que esto es un gráfico. De hecho, es un gráfico, lo están viendo ahí. Es el gráfico de la función y igual a x a la 3. Entonces lo que queremos hacer es lo mismo, pero parado en el puntito 1, 2. 1, 2. Entonces queremos construir algo así. No me salió bien. Si construimos algo así, vamos a ver que este ejemplo nos sirve. ¿Por qué? Porque la derivada parcial según y va a ser distinto de 0, la función va a ser C1, el punto, todo esto verde va a parar al 0, y la derivada según x va a ser 0, y además esto es un gráfico de y en función de x o de x en función de y, cualquiera de los dos casos. Entonces consideramos, lo que voy a hacer es agarrar la función y igual a x a la 3 y correrla para ahí. Pero acordate que esta función, o sea, este dibujito verde es el conjunto nivel de algo. Entonces
del 0. Entonces me voy a construir esta función. Si fuera la función, si yo quiero conseguir x a la 3, tendría que escribir algo así. X a la 3 menos y. Esto es 0 si solamente sí, y es igual a x a la 3. Pero como no quiero x a la 3 exactamente, quiero que pase por ese punto, lo corro. Lo prepo. Entonces hago algo así. X menos 1 a la 3 menos y menos 2. Si consideran esa función, entonces tienen que la derivada según y, o sea, primero f de 0 pi sobre 2, perdón, f de 1, 2 es 0, derivada parcial según y en 1, 2. Si derivan esto según y les queda menos 1. ¿Sí? Menos 1 distinto de 0. ¿Sí? La derivada parcial según x, evaluada en el punto 1, 2, les va a quedar 3 por x menos 1, que evaluada en 1 les va a dar 0. Entonces tenemos todas las hipótesis. Se cumple lo de arriba, se cumple que la derivada parcial en x es 0. Sin embargo, consideramos esto. ¿No? Sin embargo, ya lo podemos hacer mismo acá, ¿no? Sin embargo, x menos 1 a la 3 es igual a y menos 2, si solamente si, y es igual a, perdón, si solo si x menos 1 es igual a la raíz cúbica. Vamos a ponerlo así. La raíz cúbica está bien hacerla, porque vale para negativos y positivos, es decir, es una función biyectiva. Y menos 2 a la 1/3. Solamente si x igual a y menos 2 a la 1/3 más 1. Y esta es la psi de i que yo necesito. Es decir, si psi de i es igual a i menos 2 a la 1/3 más 1, tenemos que f de psi de i es exactamente 0 para todo i. De hecho, esto lo pueden hacer en todo R, para todo i en R. Justamente cuando sustituyen la x por psi de i, que es sustituir por esto, es como despejar para el otro lado y vuelven a esto. Acá. Y les queda que es igual a 0 la f. Parece que va a ser por... los hallé, o sea, a mano, o sea, tenía la función esta, ¿no? O sea, empiezo con esto. f de xy igual a x a la 3 menos y. Aquí está la que sé que tiene la formita parecida. La primera imagen del 0 de esto es el x a la 3 de toda la vida. ¿No? Y ahora yo quiero, esto ahora lo borro, pero quiero que f de 1, 2 sea igual a 0. ¿No? Pero esto valor 1, 2 no es 0. ¿No? Entonces lo que hago es moverlo un poquito. Si yo le resto en el x, es como mover para la izquierda a la derecha el conjunto de nivel, y si resto sumo en el y, es como mover para arriba y para abajo. Entonces lo que estoy haciendo es eso. Si al restarle 1 al x, es como correr a la derecha, y al restarle 2 al y, es como correrla para arriba, 2. Entonces estoy moviendo el 0, 0, 1 para la derecha y 2 para arriba. Eso es lo que acabo de hacer. Entonces, tengo esto. X menos 1 es correr a la derecha, el 0, menos y menos pi sobre 2. Ay, pi sobre 2. Me quedé con el otro ejercicio. Menos 2. Esto es correr los 2 para arriba. Simplemente agarré la que me servía y la adapté.
Bien. No, no. ¿Se entendió por qué es falso? Este ejercicio lo quería trabajar así, con un poco más de detalle, porque es delicado. Es decir, tanto en la parte B como en la parte C, lo falso del enunciado está en la palabra necesariamente. ¿Sí? Es decir, porque hay casos y casos. Hay casos en los que es verdadero y casos en los que es falso. Entonces el necesariamente está mal. Si el enunciado diría, si además la derivada parcial según x es cero, puede suceder que, bueno, ahí sí es verdad, ¿no? Pero con necesariamente ya se vuelve falso. Y ahí terminaría el ejercicio del verdadero o falso. Bien. Hay otro de verdadero y falso que lo voy a dejar para después, si es que estamos bien de tiempo. Pero el que quería hacer sí o sí es el 6, la parte 1 por lo menos. Ahora, no sé si le llegaron a pensar. La parte 1 del 6, que la vamos a hacer un poquito más general de lo que dice ahí, pero la demostración es igual. Vamos a ver si me siguen un poco. De hecho, la escritura es casi la misma, la pueden traducir. Lo voy a escribir como lo vamos a mostrar. Sea f de r n más 1 en R1, o sea, R, de clase C1. Hay que ver que f no puede ser inyectiva. N es mayor o igual a 1 por las dudas. No es inyectiva. Bien. En el práctico, n acá sería igual a 1. Entonces sería de R2 en R. Pero la forma de resolverlo es exactamente la misma, y esto ya es con un poquito más de generalidad. Es básicamente usar el teorema de la función implícita de Rn a R. Si quieren pueden pensar todo el rato que n es igual a 1 en la demostración, y sería como lo mismo que fuera R2. Pero quería escribirlo con Rn. Bien, primera observación, o pregunta en realidad. ¿Cómo son los conjuntos de nivel, ¿sí?, de una función inyectiva? Es una pregunta para ustedes. ¿Cómo sería el conjunto de nivel de una función inyectiva? ¿Y por qué? ¿Vamos a decir algo de eso? ¿Qué significa monótono en este sentido? Eh, ahí me estás hablando del conjunto como una función, tened cuidado. O sea, no necesariamente el conjunto de nivel es una función. O sea, el gráfico es una función. Puede ser un conjunto feo, ¿sí?, a priori. Puede ser una mancha, por ejemplo. Un conjunto de nivel. O puntos aislados. O sea, no hay hipótesis todavía del teorema de función implícita ni nada. Esto es Rn. ¿No? Y acá está la f y va a R. Por ejemplo, imagínense que hay la función f llega a este punto. Supongan que es el 0 si quieren. ¿No? Bueno, imagínense que el conjunto, voy a hacer un dibujo de un conjunto a nivel del 0. Imagínense que es algo así. Esto es f a la menos 1 al 0. Bueno, si tengo ese dibujo, yo les afirmo que ya la función no es inyectiva.
¿Por qué? Recuerden, inyectiva quiere decir que dos puntos distintos van a parar a dos puntos distintos. Ahí va. Exacto, hay varios XY, de hecho infinitos, en ese dibujo que hice yo, que van a parar todos al cero. Es decir, acá, todos los de la línea, todos los de la curvita roja van a parar al cero. Ahí va. Todo eso, entonces esto no es para nada inyectivo. Lo que estamos diciendo de otra forma es que si la función es inyectiva, la primagen de todos los puntos tiene que ser puntos, y solo un punto. Eso de que si es altamente inyectiva, no sé, nunca lo escuché. No sé qué es eso. A lo que digo yo es, ¿cómo son un conjunto nivel de una función inyectiva? Puntos. ¿Tá? Y un único punto por cada una de ellas. ¿Sí? Es decir, si f inyectiva, f a la menos 1 de 0 o de un punto, valor cualquiera, alfa, o bien es un punto o bien es vacío. ¿Sí? Un punto P o es vacío. Y no hay otra. Si es sobreyectiva, siempre tiene que ser un punto P. Es la definición básicamente de que una función es inyectiva. Una función es inyectiva si en la preimagen de un punto hay solo un único punto. O no hay nadie. Si tengo dos puntos en el conjunto de nivel, esos dos puntos de la preimagen van a parar al mismo punto. Entonces ahí ya falla la inyectividad. Esto que tengo acá, esta F no es inyectiva. Simplemente porque manda todo esto rojo a un único punto. Ahora, claro, lo interesante de esto es la observación, si quieren antes de mostrar esto. Observación. ¿No? Esto es cierto, lo que dice el ejercicio, porque pedimos que la función sea suave, es decir, f que sea C1. ¿No? Pero si no pedimos C1, podemos tener una función inyectiva, a pesar de que haya muchas más dimensiones en la izquierda que en la derecha. Si no pedimos condiciones de suavidad, si quieren escribirlo así, sí podemos tener una función inyectiva. F de Rn más 1 en R inyectiva. Si lo único que le pedimos a la función es que sea función, sí se puede hacer. ¿No? Pero la trampa está en que se hace uno. Bien. Ahora, ¿cómo demostramos esto? Lo que hay que hacer es básicamente ver que este dibujito que yo hice, para cualquier f, para algún punto se tiene un dibujito similar. Es decir, si encontramos un conjunto de nivel que sea algo más grande que un punto, ya ganamos, ¿se dan cuenta? Esa va a ser la estrategia. Y para eso, obviamente, por eso está en este práctico, nos va a ayudar el teorema de la función implícita. Para encontrar un conjunto de nivel que sea algo más que un punto. De hecho, va a ser un pedazo de un gráfico, de lo que nos dice el teorema. ¿Se entiende la estrategia? Ahora vemos cómo la llevamos a cabo. La estrategia es, para ver que no es inyectiva la función esta, vamos a encontrar un conjunto de nivel que sea más de un punto, o sea, esté formado por más de un punto.
Es decir, vamos a contradecir esto. Es para todo alfa en R. Bueno, ¿entendieron la estrategia? Ahora empezaría la demostración. ¿Están ahí, no? Bien. Entonces hay que hacer varias observaciones, ¿no? Primera observación, puedo suponer que el f no es constante. Si una función es constante, no es inyectiva. Ya, por definición, si en todos los puntos vale lo mismo, no es inyectiva, ¿no? Entonces, observaciones. Podemos suponer que f no es constante. ¿No? Si no, no sería inyectiva. Si no, ya sería no inyectiva, ¿no? O sea, una f constante es no inyectiva. Bueno, como la f no es constante, en algún punto la derivada no es cero. Porque si una función tiene la derivada cero, o sea, el diferencial cero en todos lados, entonces es constante. ¿No? Entonces, existe p en Rn más 1, tal que el diferencial en p de la función f sea distinto de la transformación IA nula, ¿no? O equivalentemente, el gradiente de f en p sea distinto de 0. ¿Esto por qué es? Porque si el gradiente fuera 0 en todos lados, entonces el diferencial es 0 en todos lados, y una función con diferencial 0 en todos lados es constante. Entonces, ya supusimos que no era constante la función, ¿no? Bien. Entonces tenemos que hay un punto donde el diferencial o el gradiente no es constante. Bueno, entonces si el gradiente no es 0, perdón, alguna derivada parcial no es 0, ¿no? Luego, alguna derivada parcial no es 0. Evaluada en P, ¿no? Y ahora vamos a un poquito de notación. Escribimos a los puntos de Rn más 1 como así, x1, xn, y acá ponemos i. ¿Tá? Y también lo vamos a escribir así por comodidad, con este x grande. El x grande es un vector. El x tendría que ser el x1, xn. Salvo que estamos en el caso de dos variables, que es el caso que está en el práctico. En el caso que está en el práctico, esta x sería la x chiquita, la x de toda la vida. ¿Sí? Por eso la escritura va a quedar igual. ¿Tá? Entonces, a una derivada parcial no es cero. Vamos a suponer, sin pérdida de generalidad, que la derivada parcial que no es cero es la última. Si no es la última, bueno, reordenamos las variables, o sea, pensamos al Rn distinto, simplemente pensamos al Rn como las variables, en vez de la variable xy, consideramos la variable ix, sigue siendo Rn, así que es lo mismo. Entonces, sin pérdida de generalidad, suponemos que la derivada parcial según i, esta es la última derivada parcial con esta notación, evaluada en el punto P, es distinta de 0. Bien, y ahora ya como que apronté el terreno para usar el teorema de función implícita. Si se fijan, la f es una función C1, por hipótesis, eso es importante. La derivada parcial en i, perdón, la derivada parcial según i en p es distinta de 0. ¿Tá? Y además también podemos suponer que f en p vale 0. ¿Tá? También
suponemos, sin pérdida de generalidad, que f evaluado en P es igual a 0. ¿Qué pasa si no, si esto es falso? Si no, consideramos la f pero corrida, es decir, esta función f de xy igual a f de xy menos f de p. Esta otra función es la misma, pero le sacó un numerito y cumple todo lo mismo que la función f, es inyectiva la f gorro, si solamente sí es inyectiva la f sin el gorro, es simplemente correr a la f original. Es por esto que siempre el conjunto nivel del 0 es genérico en realidad. Siempre se puede, cualquier conjunto nivel, pensarlo como un conjunto nivel de 0. Simplemente es agarrar la función y correr. Esa función f gorro que puse ahí tiene las mismas derivas parciales que la f. Es inyectiva, si solamente si la f es inyectiva, tiene el mismo diferencial, etc. Entonces ahora tenemos todas las hipótesis necesarias para usar el teorema de una función implícita. Entonces, por teorema de la función implícita, alrededor del punto P, tenemos definida phi, ¿tá? Si quieren vamos a ponerle W en J. Este W es un entorno, si quieren, vamos a poner así, P sub 1, P sub n en W de P sub n más 1. Este sería como el X0 y este sería como el Y0, por las dudas. En J, capaz que tendría que haberle puesto X0 y 0. Es lo mismo. Donde phi de X, este X es un vector, ¿tá? Es igual a I, si y solamente si f de X, Y es igual a 0. ¿Tá? Este recuerda que es X1, Xn. También. Bueno, pero ahora ya está. Luego, esto lo que nos está diciendo es que el conjunto nivel, un pedazo del conjunto nivel es el gráfico de una función phi. Y si tenemos el gráfico de una función phi, en particular es más grande que un punto, ese gráfico. Depende de cuántas dimensiones tengamos, pero si estamos en dimensión en n igual a 1, es una curvita, como el dibujito. Entonces luego, f de x grande, phi de x es igual a 0 para todo x en w. Este x es un vector, recuerden. Para todo x en este entorno, esto vale, porque justamente x, phi de x está en el conjunto nivel del 0. Entonces, esto rompe la eyectividad. En particular, f no es inyectiva. Es decir, encontramos un conjunto nivel, un pedazo de conjunto nivel que es un gráfico. En particular hay más de un punto en ese conjunto nivel, entonces no es inyectivo. Es decir, f vale lo mismo en todos los puntos de la forma x, vamos a escribir así, de la forma x1, xn, phi de x1, xn. Cualquier x1, xn que pongan ahí, no van variando, tienen distintos puntos, pero la f vale, en todos ellos vale 0. Entonces la f no es inyectiva. Si se fijan, si ponen la x grande como x chiquita, tienen la misma demostración para como está planteado en el 6A, en el práctico. Pero esta demostración sirve genéricamente, o sea, para cualquier n. O
sea, lo que terminamos hallando es un pedazo de conjunto nivel. O sea, lo que hicimos fue forzar, o forzar no, demostrar que en algún punto se dan las condiciones de tener una función implícita, me paro en ese punto, y como tengo el teorema de función implícita, tengo un pedazo de un gráfico que es un conjunto de nivel, pedazo de un conjunto de nivel. Entonces, si tengo eso, tengo un conjunto de nivel que tiene más de un punto, entonces la función no es inyectiva, entonces gané. Y ahí terminaría el ejercicio. El 6. Bien. Está. ¿Alguna duda de esto? Esto último. Una F inyectiva de Rn a R. Ahora no se me ocurre. A ver. Lo que pasa son funciones. No, o sea, no es una función. Si conseguimos una formulita, no es una formulita sencilla. De hecho, creo que no se puede hacer de forma continua. O sea, ni siquiera va a ser continua la función, me parece. No va a ser continua la función ni siquiera. Sé que se puede. No, ahora no se me ocurre cómo decirte cómo se puede. Pero, por ejemplo, con la curva de Peano que yo les comenté, que es una función sobreyectiva de, de RR2. Si tengo una función sobreyectiva de RR2, puedo conseguir una función inyectiva de R2 a R. ¿No? Pero son tipos de demostraciones que son mucho más en teoría, o sea, por ejemplo, por absurdo. No con fórmulas, pero se puede probar. Todos los RNs son del mismo tamaño de infinito, eso significa que todos se pueden biyectar entre ellos. Pero eso no con fórmulas, sino con demostraciones. Bueno, hasta el miércoles. Yo voy a cortar la grabación, pero yo me voy a quedar un rato más. Sí, lo voy a cortar.